Bueno, ya dando por iniciado este encuentro, estamos súper emocionadas. Hace ratico tenía muchas ganas de conversar alrededor de este tema. Por situaciones de salud no habíamos, nos tocó moverla un poquito, pero estamos aquí con toda. Nati, qué felicidad que ya estemos súper bien. Y entonces, bueno, vamos a hablar de cuál es el impacto de una asesoría de lactancia materna sobre una familia. Listo, entonces es todo tuyo, este auditorio. Gracias, Dianis. Buenas noches a todos, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar un ciclo de algunos conversatorios que nos dan cabida también para que ustedes conozcan un poco más de quiénes estamos detrás de esta formación y el contenido y sobre todo que se motiven porque de verdad es una necesidad del medio. Entonces, para empezar, vamos a ver que no me haya aquí. Nos vamos a presentar. Mi nombre, empezamos por Diana. No sé si a Diana la conocen o si no, Diana se presenta un segundito. Igual ella ahorita más nos va a hablar un poco más de parir. Ya voy. Bueno, entonces les cuento de mí, soy mamá y desde ese momento pues la vida me llevó por este camino, me encontró. Em, Soy psicóloga de formación, vivo hace 14 años en Medellín y desde que tuve mi parto enfoqué la psicología en la mujer. Soy dula, hago educación para el parto y soy fundadora y directora de parir.co, que es una plataforma que busca acompañar a las familias y que ya, pues como lo dicen a ti, tendremos la oportunidad ahorita de conocer un poquito más de qué se trata y con parir.co, pues súper felices de poder estar con Nati en en este nuevo recorrido que queremos compartirles a ustedes el día de hoy. Mm. Mi nombre entonces es Natalia Berrío, yo soy enfermera, soy consultora de lactancia, mamá, emprendedora y me gustaría también comenzar por que conozcan un poco más de mí, por supuesto, ahorita sobre parir, porque somos las personas y es una alianza que hemos construido para tener esta formación en asesoría de lactancia. Yo soy enfermera egresada de la Universidad de Antioquia. Este año ya voy a cumplir 20 años de egresada. Y en ese recorrido como enfermera, al inicio estuve trabajando mucho en área clínica. Me especialicé en administración de servicios de salud. Entonces pude coordinar varias unidades de cuidado intensivos de adultos y neonatos y tener experiencia docente en la Universidad Adventista y en la Universidad de Antioquia. En la Adventista en programas de enfermería, sobre todo en la práctica clínica de pediatría y también en administración en los últimos semestres, porque mi enfoque finalmente fue muy administrativo al inicio. Cuando nació mi primer hijo, aquí tengo imagen de mi familia, eh, Juan Sebastián tiene 9 años en este momento y Simón y mi esposo Julio César. Entonces, cuando nació mi primer hijo y llega en la maternidad, yo estaba en ese momento coordinando cuidado intensivo neonatal y tenía contacto con muchísimas madres de la sala de lactancia, pero en ese momento no sabía mucho de lactancia. Solo las guías que mandaba la OMS, que yo aprendía, que repetía, y alguien era la persona que estaba en esa sala, en ese lactario, y hasta el momento que yo tuve mi hijo, me di como la importancia de lo que significaba la lactancia para esa mamá que tenía a su bebé hospitalizado en la UCI y para las otras mamás que teníamos en esa clínica. Y obviamente, para mí que acaba de ser mamá. En ese momento me di cuenta que no sabía, que sabía lo que muchos profesionales de la salud saben hoy en día y es que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, pero no sabía nada más. Yo creí que iba a llegar mi bebé al pecho, se iba a alimentar y ahí iba a salir todo lo que él necesitaba, pero me empezó a doler, tuve grietas, muchas dificultades y en ese momento, hace 9 años, yo no encontré mucho apoyo, pero yo quería amamantar. Entonces lo que hice fue recurrir a los libros. A los libros, todos los días veía, aplicaba,
Y así superé un montón de dificultades, pero me di cuenta que era una necesidad y una responsabilidad como profesional de la salud aprender para las madres con las que yo trabajaba y también para mi propia experiencia. Desde ahí empecé a interesarme por el tema. En el 2017 encontré una formación que quería siempre encontrar una formación que fuera en vivo, o sea, que no me dieran clases grabadas, sino que fuera en vivo. Por fin la encontré en ese momento. Me certifiqué como asesora y luego como consejera, pero mi objetivo era más, sabía que iba a ser mamá por segunda vez y que no quería tener esas dificultades con mi segundo hijo. Finalmente, este mundo me fue llevando y las mamás y las conocidas, tú eres enfermera, tú trabajas en una UCI, tú debes saber y cómo es el tema, y me fui dando, escuchando todo esto que ocurría a mi alrededor y dije, es necesario apoyar y hace falta figuras que se dediquen a esto. ¿Será que yo lo puedo hacer? Desde ahí empecé a trabajar en lactancia, tanto que me sacó de mi trabajo anterior, el trabajo soñado, el que yo siempre había querido en una institución de salud, pero encontré mil cosas que en este momento la lactancia ya es mi gran pasión. Después de ser asesora, me certifiqué como consultora internacional de lactancia. Ahorita vamos a hablar un poco de eso porque nos han hecho varias preguntas al respecto. Desde el 2021, esta certificación la adquirimos los profesionales de la salud que voluntariamente queremos presentar un examen para obtenerla. Entonces, trabajo desde hace 5 años en mi propio proyecto personal, haciendo consulta de lactancia, acompañando familias, haciendo talleres, conferencias, em, de manera independiente. Entonces, en un consultorio, ya tengo muchas familias, las que no pueden ir allí, algunas las visito en sus casas, a otras las hago virtuales, y me he ido conectando con muchos profesionales que me ha dado cabida para dar conferencias en universidades. Con la Universidad de Antioquia el año pasado hicimos un curso de consejería, que lo hicimos en Bogotá, y en fin, me he ido conectando y este es mi trabajo y mi pasión hoy en día. Actualmente estoy cursando también una especialización en lactancia materna en la Universidad Blanquerna de Barcelona y soy miembro del Comité de Lactancia Materna de la ciudad de Medellín. Ahí cerramos un poco, yo les cuento que si les contara más de mi historia es muy emocionante de todo lo que he aprendido con las familias, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a entrar un poco en este tema que nos trae hoy. Y es que muchas mamás cuando están en embarazo y desde la gestación se están imaginando ese momento precisamente, porque eso es lo que ven en las imágenes, que la lactancia es muy linda, que esa conexión con los bebés, finalmente sí es muy hermosa, pero trae consigo algunos retos. Ahí podemos ver que es alimento, es conexión, es vínculo, es amor y es salud para mamá y para bebé. Y todas las mamás, la gran mayoría desde la gestación, están pensando, si uno les pregunta, ¿quieres amamantar? Dicen, sí, yo quisiera amamantar, yo quisiera darle mi leche. Pero estas mamás resulta que teniendo esas expectativas tan bonitas y conociendo de pronto de sus médicos o de sus familiares o de sus amigas algunos de los beneficios de la lactancia, que son para los bebés, que tienen beneficios también para nosotras como mujeres, que tiene beneficios para toda la sociedad. Conociendo esa información, menos del 50% de los bebés en todo el mundo son amamantados. O sea, es una cifra triste y preocupante. Estamos hablando a nivel mundial, pero si hablamos de Colombia, solamente el 36% de bebés son amamantados los primeros 6 meses de manera exclusiva. Si hablamos del año, muy poquiticos llegan allá. ¿Y esto por qué ocurre? Si sabemos que la lactancia es el mejor alimento, si la economía familiar no es fácil, ¿por qué muchas mujeres no lo pueden hacer? Imagínense que la Organización Mundial de la Salud nos informa que si amamantáramos de manera exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida, podríamos salvar la vida de más o menos 820.000 niños. O sea,
podríamos evitar defunciones, porque en los primeros 5 años de vida ocurren unas enfermedades que son prevalentes en la infancia y que atacan mucho la salud de los niños y de los bebés. Si fueran amamantados, se salvaría mucho, ¿sí? Eso da, lo que ocurre es que si nosotros no apoyamos, si las familias no tienen la información, no pueden lograr ese objetivo. Y lo que ocurre es que hay una lactancia no exitosa. ¿Y qué se define como lactancia no exitosa? La lactancia en una madre que deseaba amamantar a su hijo y no lo consiguió, o que tuvo que destetar antes del tiempo. Miren que el éxito no lo define la cantidad de leche que le ofrezcamos, sino que esa mamá cumpla sus objetivos en la lactancia. Una lactancia no exitosa entonces va a generar para las mamás dificultades, frustración, preocupación y además mortalidad infantil y morbilidad, ¿cierto? Unas tasas más altas en niños que no son amamantados versus si los comparamos con niños que son amamantados. Esa es como la realidad. Y no consiguen esa lactancia exitosa porque aunque la lactancia es natural, en muchos casos no es fácil, no es fácil. Y una de las razones por las que fracasan las lactancias es porque las mujeres carecen de una buena atención y apoyo que les ayuda a superar precisamente esas dificultades y a ganar confianza para lograrlo. Porque si vamos a hablar de estadísticas, más o menos el 97% de mujeres puede amamantar de manera exclusiva a sus hijos. Es decir, que un 4, un 3% no pueden dar leche de manera exclusiva, pero sí pueden ofrecer leche. Entonces, teniendo tantas madres que lo pueden lograr, yo a eso lo llaman ciclo de la desinformación y les voy a resumir un poquito lo que ocurre con una mamá, ¿sí? Esa mamá que está en embarazo, que piensa que y sueña con esa lactancia, piensa, nace mi bebé y yo lo voy a alimentar. Es una familia que empieza a escuchar muchas cosas desde la gestación, no solo de la lactancia, sino del cuidado de los niños, de la crianza, de mitos. Empiezan a escuchar las familias mucha información, o mejor dicho, desinformación, porque depende de las fuentes que tengan. Y resulta, ¿no? Esto es un caso de los que ocurren a diario. Esa familia va donde su profesional de la salud, le hacen su control de gestación y cuánto mide su altura uterina y cuánto pesa la mamá y cómo está su cuerpo y cuáles son los cambios, les mandan sus pruebas de control, todo lo que tiene que ver con esa parte del embarazo y que ella y su bebé estén muy bien. Y así se hacen controles, 9 controles como mínimo cada mes, cada tantas semanas del embarazo. Y luego, no ha hablado que esta familia se informó, simplemente tuvo acceso a su servicio de salud y con esa información fueron a tener a su bebé. Nace su bebé y se acuerdan de esa mamá que estaba imaginándose que ella iba a amamantar, pero lo que ocurre es que ella empiezan a decirle muchas cosas, empiezan a escuchar muchas opiniones. ¿Y será que si tienes leche? ¿Y será que si llenas al bebé? Pero tienes muy poquita, pero a mí me salió tanto, tiene que tomar tal cosa para que pueda producir leche. No puedes comer esto porque estás amamantando. Entonces, esa es la información que recibe esa mamá. No había recibido información del profesional de la salud porque en nuestro sistema de salud el tiempo que tenemos para atender a las madres es muy corto. Entonces, rápidamente un profesional de la salud le puede revisar los pechos, le puede decir, sí, la idea es que amamantes, pero no pueden llegar a la profundidad, ¿sí? Resulta que esa mamá empieza a escuchar información y empieza a desconfiar de su cuerpo porque no tiene otra información diferente a la de dudas y empieza a frustrarse y termina por ofrecer fórmula infantil cuando ella lo que pensaba era otra cosa y tenía otras expectativas, ¿sí? Entonces, esto es como un ciclo de desinformación que no ocurre en todos los casos, no ocurre en todos los casos,
porque ahora hay muchas familias que se informan y tenemos, mejor dicho, las redes sociales han apoyado, ya los profesionales de la salud un poco más actualizados, entonces todo eso nos ayuda. Entonces hay familias que hacen el curso prenatal, hay familias que escuchan a sus profesionales, a sus amigos, las otras experiencias, pero saben filtrar. Y hay mamás que empiezan su camino en la lactancia y les va muy bien porque están informados y papás que están acompañando ese proceso. Pero ¿sabe qué pasa ahora? Cuando esas mamás se informan, como la otra desinformación todavía existe, eso no se ha acabado, a esas mamás les parece que les toca ponerse como una capa y a veces escudo, y a los papás. ¿Por qué? Porque ellos sí están informados, pero tenemos un medio. Ahí puse a mi colega enfermera, allá tenemos entonces la enfermera que apenas nace el bebé, le aprieta fuerte el pecho y le dice, usted no le está saliendo o si le está saliendo. Eh, los colegas, los pediatras que están de pronto en la consulta y le dicen, esa lechita no es suficiente y le regalan la fórmula. Esto no es en todos los casos, pero ocurre bastante frecuentemente. Está la abuelita que ama a su nieto como a nadie, pero ella no recibió la información que recibió esa mamá. Entonces le dice, ¿y si será que es suficiente? ¿Y si será que produces? Está el mercadeo, el marketing de la industria farmacéutica metiéndole por los ojos a esa mamá que tu leche no tiene tantos niveles de DHA, o sea, empiezan a pensar y a darle una información a las madres y a las familias como, tranquila, aquí está la fórmula, eso te puede ayudar y es más fácil. Y tenemos todo el tema de mitos, información eh, que va en desacuerdo con todo lo que esa familia recibió en su parte prenatal. Entonces, vimos dos casos, la familia que no está informada y la familia que está informada, a qué se viene o a qué le toca, cómo le toca defenderse de todo lo que está afuera. Si nosotros y si tuviéramos una sociedad más educada en lactancia materna, para esas mamás no fuera difícil ni para esos papás, es que en verdad les toca poner como un escudo para defender su lactancia, porque todos los demás le están diciendo que no. Van a donde la odontopediatra a los 2 años, que todavía está amamantando y le dice, pues es que le va a dar caries a su bebé, que son 2 años para estar amamantando. Entonces, hoy en día tenemos esos extremos, familias que no tienen acceso a la información pudiéndola tener, o familias que se informan, pero los demás tratan de causarles esas dudas y esas inquietudes. Entonces, mamás que tienen que volverse defensoras de la lactancia e incluso amamantar como a escondidas, que no me vean, para que no digan. Eso es un problema que tenemos en la sociedad. Les quería mostrar estos ejemplos, pero si nos vamos a la evidencia científica, ¿qué nos dice sobre el apoyo a la lactancia? Hay una revisión muy interesante de mayo de 2021, apenas la publicaron en octubre del año pasado, donde tomaron muchos estudios y allí hicieron, imagínense, 116 estudios controlados, aleatorizados, y tomaron muchos ensayos. Dentro de ellos participaron 98.816 mujeres y sus bebés. Procedían al 55% de países de ingresos altos, el 37% de ingresos medios y el 8% de países de ingresos bajos, y quisieron ver qué pasaba con el apoyo en la lactancia. Cogieron a un grupo que lo llamaron, a estas familias, a estas mujeres solo le vamos a dar solo apoyo a la lactancia, y otro grupo de mujeres a las que les dieron apoyo a la lactancia plus. Solo apoyo a la lactancia significaba que esas mamás iban a tener apoyo exclusivo para su lactancia. Y las otras les iban a dar apoyo, pero además de lactancia les iban a hablar de vacunación, de cuidados del bebé, de muchas cosas, de cuidado postparto. Entonces quisieron comparar cuál de esos dos grupos les iba mejor con la lactancia, y resulta que las mamás que recibieron solo apoyo a la lactancia probablemente tienen menos probabilidades de interrumpir la lactancia materna hasta los 6 meses. Este estudio va más allá, incluso dice que ojalá las madres tuvieran unos acompañamientos entre 4 y 8 durante la lactancia, de profesionales que las puedan acompañar para que la lactancia les vaya mucho mejor. Mientras a las mamás
que les dieron muchísima información, aparte de la lactancia, pues sus probabilidades de que tuvieran una lactancia exclusiva eran menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque había mucha información. Dentro de todo eso que le decían, había mucho y no se enfocaron solamente en la lactancia. ¿Esto qué significa? Que proporcionar a las mujeres un apoyo adicional para que puedan dar el pecho a sus bebés podría ser más útil. Bueno, aquí lo tenía, si se programan de 4 a 8 visitas, si los servicios de asesoramiento cualificado pueden asegurar que las madres y la familia reciban ese apoyo, además de información, además de que reciban consejos y que confíen en que pueden alimentar a sus bebés de una manera óptima. También que brindando apoyo las madres encontraran que se sentían más seguras sin dejar de respetar las circunstancias y las decisiones personales. Es decir, estamos hablando de brindar apoyo sin ponerle un apellido a su lactancia, sino que ellas se sentían más seguras y en confianza haciendo lo que estaban haciendo con sus bebés. La mejoría en el acceso del asesoramiento cualificado para la lactancia puede incrementar la duración de esta práctica y promoverla de manera exclusiva. En muchos casos empezamos asesorías donde parece que no va el tema de la exclusividad ahí, pero resulta que con el apoyo las mamás se animan y vamos por esa lactancia exclusiva si así lo queremos hacer. No parece haber diferencias con respecto a quién proporciona el apoyo. Miren esto qué interesante, es decir, profesional o no, y me encanta, porque a veces se cree y hay un sesgo ahí. Muchas personas dicen, pero es que si no es profesional de la salud, ¿cómo me va a apoyar? No. Cada persona y cada profesional que pueda apoyar en lactancia lo hace desde un rol diferente. Aquí lo importante es que podamos trabajar en equipo y esas son cosas que aprendemos cuando ya estamos en la práctica. Es una asesoría diferente la que pueda brindar una mamá con experiencia y conocimiento, probablemente una asesoría de la que pueda brindar una médica, un médico, un odontopediatra, sí, son diferentes, pero todos necesitamos entonces saber de lactancia para que podamos ayudarle a las familias. Entonces, es indiferente el apoyo de donde venga y también es indiferente cómo se proporciona. Me encanta, porque podemos proporcionarle apoyo por teléfono, por videollamada, de manera presencial. El tema es brindar apoyo para que lo puedan lograr. Entonces, imagínense que para terminar, porque yo muy emocionando, pero tenemos mucho tema acá, el acompañamiento, el apoyo y la asesoría en lactancia materna generan un impacto positivo en las familias, que va más allá del componente nutricional. O sea, es importante la lactancia para la nutrición y la salud de los bebés, pero también a través de la lactancia tenemos beneficios a nivel de salud materna, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de sociedad. La lactancia en Reino Unido la tienen dentro del Producto Interno Bruto, o sea, hace parte de la economía. Y al medio ambiente también tenemos muchos beneficios. Entonces, cuando una persona apoya una lactancia, está apoyando finalmente a la sociedad. Estamos sembrando una sociedad mejor, estamos haciendo semilla. Y cuando apoyamos una lactancia, no estamos apoyando solo una, estamos apoyando múltiples, porque ustedes saben que las mamás en embarazo, las mamás lactantes se unen, hacen tribu. Entonces, si usted le puede apoyar a una familia, esa mamá le va a contar a otra. Yo lo logré de esta manera. Y esa mamá le va a contar a otra. Y así vamos generando entonces esto que necesitamos, que es aumentar las tasas y tener niños más sanos y familias más felices finalmente. Vamos con Diana, que vamos con otra parte, y bueno, ahí vamos a estar hablando las dos. Nati, antes de pasar al otro tema, hay dos preguntas. Hay una que está aquí escrita y hay otra que tenía la manito levantada. Entonces voy a empezar a leer la que está acá. Creo que son dos preguntas. Hay una que es como personal y no conozco la otra. Entonces lo hacemos sucinta y ya pasamos a contar de la formación. Angie Herrera nos pregunta, en caso de que uno le dé lactancia al bebé, pero no exclusiva, y el bebé no quiere tomar el tetero, ¿qué podemos hacer para alternar las dos cosas? Ya que tenemos que elaborar y dejarle banco de leche.
Allí, en esos casos, los bebés los podemos enseñar a que tomen leche materna en otros métodos, como un vasito, como una cuchara, sería lo ideal. Y eso es un proceso de paciencia. Em, el biberón es una opción también, pero hay niños que no quieren biberón. Entonces es buscarle un vasito adecuado o una cucharita y dárselo como si le estuviéramos dando una sopita, pero no vamos a introducir la cuchara al fondo, sino que la ponemos acá y los bebés van tomando como un gatico. Lo más importante en esos procesos cuando las familias ya empiezan a trabajar es paciencia, porque todas se desesperan. Es que las mamás queremos a veces controlar. Entonces, quiero irme a trabajar dejando a mi bebé que coma muy bien, pero a veces no pasa. Pasa es que cuando las mamás se van, lo más frecuente es que el bebé empieza a aprender a cómo tomar porque ve la necesidad. Ya no tengo mi pecho cerca, entonces voy a aprender a tomar de otro modo. Entonces, paciencia, lo puedes hacer con cucharita, con vasito, y verás que toma sus días, pero se lo. Perfecto. Y resulta que casualmente la que tiene la mano levantada también es otra Angie. Angie Lisset, cuéntanos por favor cuál es tu pregunta. Si quieres, desactivas tu audio y activas tu micrófono, perdón, y nos cuentas. Angelice Sarmiento Velandia, tiene la manito levantada. Sí, ahí ya puedes activar tu micrófono y contarnos. Ah, bajaste la manito. Está bien. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar con un poco de conocer de qué se trata parir, en qué consiste, ¿cierto? Porque no conocemos mucho de esta forma, de esta entidad que está proponiéndoles esta formación y que para nosotras pues es una gran posibilidad. Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre parir. Para eso tengo que contarles algo a nivel personal, profesional, que ocurrió y es lo que hoy nos tiene con esta plataforma aquí construyendo. Resulta que les conté que de formación soy psicóloga y luego cuando tuve a mi hijo, que es súper conectada con ese momento de vida de la mujer, y decidí que pues quería enfocarme en ello. Entonces resulta que me surge una posibilidad de trabajar con el Ministerio de Defensa en una cárcel de Colombia con desmovilizados de las autodefensas. Y ahí, pues hay un momento, después de llevar varios meses trabajando con estos grupos, en los que me cuestiono un poco qué es lo que hago yo ahí, cuando lo que había decidido era trabajar con las mujeres. Entonces, ya casi finalizando el proyecto, decidimos trabajar con estos hombres una herramienta de autoconocimiento que se llama Enneagrama, y para trabajar esta herramienta, o más bien, esta herramienta nos invita a mirar y a revisar infancia para reconocer de dónde adquirimos ciertas dinámicas de personalidad con las que nos relacionamos. A partir de ahí, entonces, reconozco unas concepciones y unas gestaciones pasadas por el dolor, por el miedo, por el temor, por la indiferencia, unos partos y unos pospartos atravesados también por la soledad, por el abandono, también por el temor, y unas infancias también, muchas veces, muchas de ellas dolorosas, con dificultades, que han tenido que sortear dificultades enfrentando a sus padres, enfrentando situaciones de violencia. Y entonces ahí descubrí que mi apuesta política por la paz y por lo que yo estaba ahí era para empezar a gestar la paz desde las pancitas, que fortaleciendo el vínculo entre la familia y ese bebé era posible cambiar ese rol que ese niño, luego convertido en adulto, iba a ocupar en la sociedad. Desde ahí la pregunta es, ¿cuál es el impacto en el que queremos participar? Por supuesto, creo profundamente que si ustedes están aquí, resonarán con nosotras en que queremos estar del lado donde los niños se sientan seguros, amados, con vínculos y apegos seguros, que sean jóvenes que en su adultez generen un impacto positivo en esta sociedad.
Y desde ahí, pues nuestro propósito entonces es gestar paz desde las pancitas. Ya les conté que creemos profundamente que es posible transformar sociedad a través del fortalecimiento del vínculo. Parir.co es una marca entonces, una línea de negocio de Empoderados SAS, que es una empresa que tiene más de 20 años ya dedicado al cuidado del ser humano, realizando proyectos en diferentes entidades, gobiernos, empresa privada, familia y en instituciones y demás. A partir de esto, entonces hemos ido creando unos equipos de profesionales aliados, con quienes tenemos alrededor de más de 40 profesionales aliados en diferentes áreas, ginecobstetras, pediatras, dulas, enfermeras, asesoras en lactancia, en porteo, en crianza, psicólogas y psiquiatras perinatales, médicas, sexólogas, terapeutas de familia, dulas incluso del final de la vida también. Entonces, con estos profesionales hemos impactado ya mucho más de 3.000 familias alrededor de estas etapas de la gestación, el parto, el posparto y la paternidad consciente. Más que hablar de una crianza, buscamos conectarnos con lo que nosotros necesitamos, con sanarnos y reconciliar con nosotros como adultos para poder favorecer un acompañamiento en la crianza y en la infancia mucho más consciente. Entonces, los contenidos que tenemos para las familias tienen que ver con un curso prenatal, con un curso de herramientas para vivir el posparto, un curso de jugar con la familia, todo esto vamos acompañando, con esto vamos acompañando a las familias. Son cursos de 7, 6 horas, sobre todo el del vínculo y el del posparto, en el que van a encontrar muchos recursos para sentirse más activas y más protagonistas en cada una de estas etapas. Y para los profesionales, pues hemos ido desarrollando cada vez nuevas formaciones. Tenemos nuestra segunda cohorte ya del diplomado de dulas y consultoras perinatales, en el que tenemos más de 40 profesionales de la salud formándose con nosotros. Obstetras, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, obstetras, bueno, un montón de profesionales de la salud que han sentido una motivación por profundizar mucho más en este acompañamiento. Hemos hecho y tenemos en este momento una certificación internacional de duelo gestacional y neonatal en alianza con Cuando el Duelo Pregunta, y aquí tenemos más de 50 profesionales de habla hispana. Tenemos estudiantes también, tanatólogas, psicólogas, psiquiatras, de Colombia, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Bolivia, que nos están acompañando. Incluso en la cohorte de dulas también tenemos ya estudiantes ginecobstetras, tenemos dos ginecobstetras en Ecuador, una dula también en México, que nos están acompañando en este proceso, una psiquiatra de Bolivia, así que de verdad que son profesionales que han confiado en la capacidad que tenemos nosotros para acompañarles en este proceso. Y por supuesto que junto a Nati Berrío, pues nos hemos soñado esta certificación de asesoría en lactancia materna, en la que empezamos a soñar y a decir, bueno, ¿qué queremos que tenga esta formación? Y uno de los primeros preceptos es, vamos a hacerla de una manera que nosotras hubiéramos querido que nos entregaran esas primeras formaciones que hicimos. Todos los contenidos, no solo atravesados por la validez científica, sino también por la calidad de los profesionales y por la empatía. Para nosotros dentro de Parir, los profesionales tienen una certeza y es que no llevamos verdades absolutas a las familias. Ofrecemos unas formaciones que también nos atraviesan el ser, que nos transforman. Y muchos de nuestros profesionales, estudiantes, lo que dicen es que también se convierte en un regalo de vida para ellos, porque les permite una mirada más compasiva hacia sí mismos y hacia las familias que acompañan. Y pues por eso estamos felices de que ustedes estén aquí y que sientan de repente esta motivación de hacer parte también de esta construcción. Algunos de los aliados que han confiado en nosotros, con Fama, Comeva Medicina Prepagada, Casalab, que es una red de jardines o de instituciones de desarrollo infantil, con la que hemos podido llegar a más de 300 familias
a través de estas formaciones. Así que la invitación es a que tú también te sumes para que juntos sigamos sembrando paz de las pancitas y la lactancia materna. Entonces, pues preguntas nos han hecho un montón y por supuesto queremos responderlas. Entonces vamos a comenzar para compartir un poquito de esas que ustedes nos han pedido y que a partir de ahí podamos entonces llevar a cabo. Uno, Nati, es el objetivo de nuestra certificación. Te voy a pedir ahí sí que nos activemos juntas Sí, acá estoy. y que lo vayamos conversando entre las dos. Como principal objetivo tenemos brindar herramientas que permitan a las personas ofrecer buenas prácticas en atención y acompañamiento a la madre lactante y a su familia, mediante información actualizada, basada en evidencia científica y lo que nos decía Diana, con un perfil cálido, empático y respetuoso. Acá nos interesa que las familias que acompañen a un profesional formado con parir.co se sienta escuchada, se sienta validada y sienta que lo que ellos desean hacer es lo que vamos a ayudarles a lograr. No vamos a imponer nada diferente, sino escuchar las familias y acompañarlas en sus procesos. Es nuestro principal objetivo. Tenemos Muy entonces bien. una intensidad horaria y una duración de 11 módulos que ya se los voy a mostrar, módulos muy pensados para que aprendamos juntos, porque acá los docentes yo sé que están muy preparados, pero cuando uno da clase, alguna clase de cualquier tema, terminamos también por enriquecernos nosotros. Entonces, tenemos 150 horas de formación totalmente sincrónicas, eso es muy importante. Las clases, obviamente, para las personas que no se pueden conectar en esos momentos, pues quedará grabada, pero vamos a estar en directo dando esas sesiones de clases que van a ser muy dinámicas, no solamente la clase catedrática, el profesor haciéndola, sino que también tenemos como esa modalidad en que los estudiantes puedan tener prácticas, mirar algunos casos clínicos y podamos conversar del tema después de tener esa base científica y teórica. Nati, con eso que estás diciendo, pues también contarles que en Parir contamos con una plataforma digital en la que van a poder tener las sesiones grabadas y los materiales de apoyo que vamos a estar promoviendo, las lecturas o recursos que necesitemos también que se vayan desarrollando, todo lo van a tener en un mismo lugar. Vamos a tener un grupo de WhatsApp para estarnos haciendo el acompañamiento durante todo ese tiempo. Y también, si bien la formación es virtual, que es súper importante que lo dejemos aquí claro, estamos haciendo una propuesta también y una apuesta a hacer un encuentro presencial al final de la formación para hacer juntos una práctica. Si al final es posible que algunas personas no puedan estar, brindaremos la posibilidad de que puedan estar de manera sincrónica también. Así es. Este tema que yo creo que el eje central de nuestra formación y ahí sí es como ese cartel que muestran cuando hay un super concierto, bueno, aquí. ¿Quiénes estamos allí? ¿Cuál es el contenido? Entonces, bueno, acá ya estamos, Diana y yo. Está la doctora Victoria Enciso, que es ginecostetra, hace parte del equipo Parir, es Dula, consultora en pertenencia cultural del nacimiento y salud mental perinatal. Eh, Tener una clase con la doctora Vicky, yo la he visto en conferencias y es fenomenal porque sabemos que estamos de la mano de grandes profesionales que practican lo que dicen, ¿sí? Tenemos al doctor Alexander Barrios, no sé si de pronto ustedes son de redes sociales, su Instagram es @mi primer pediatra, súper educativo. Fue compañero mío en un curso que hicimos de consejería en lactancia, es papá, es esposo también y nos apoyará en unos temas muy buenos.
y también además es colega consultor internacional de lactancia y docente universitario. Al doctor Diego Góngora, es también médico, magíster en ciencias de la alimentación y nutrición humana, también consultor internacional de lactancia. Yo puedo decir, Diana, que este curso de toda Colombia es el que más consultores certificados tiene. Es muy impresionante, es Sí, muy impresionante. es demasiado llamativo, importante, además que son personas que trabajamos en equipo, pues, nos conocemos, remiten pacientes, es muy bueno esto. Y que coincidimos también en esta misma apuesta, ¿no? Que ahí mismo, Y incluso ahí donde vas a leer a la doctora Paula, pues tiene una frase que también es preciosa. la doctora Paula Nao es pediatra, también certificada como consultora en lactancia, evaluadora nacional de la estrategia AMI. Miren qué bonito, convencida de que la pedagogía del amor puede generar cambios profundos. Además, la doctora Paula ha sido la docente de muchos de los que estamos acá en esta formación. Entonces, tenerla es todo un honor para nosotros. Así es. La doctora María Isabel Villegas, ginecostetra, certificada también como consultora en lactancia, mamá, diplomada en medicina funcional. Dice, creo que la crianza respetuosa y los hábitos saludables pueden cambiar el mundo. La doctora Francia Rocha. Francia es una pediatra que en este momento está haciendo estudios en París. Ya vive en París, pero se va a conectar en algunas clases en horarios especiales para poder tenerla en vivo con nosotros. Es también asesora de lactancia y voluntaria en servicios de lactancia y está haciendo un trabajo bonito por allá en París. La doctora Clemencia Cardona es médica, es asesora en lactancia y es especialista en donación, en lactancia y donación de leche humana. Eh, y la doctora Clemencia está en este momento trabajando en una unidad de lactancias complejas. Entonces, es una persona ya donde le podemos referir muchos pacientes y vamos a aprender muchísimo de ella. Tenemos a Joana Ospina. Joana es colega, es enfermera, es dula, es asesora de lactancia, un sentido humano impresionante, muy delicada, nos va a estar enseñando muchos temas, una dura en temas de fisiología, anatomía, mejor dicho. Entonces, Joana está ahí presente, hace parte del equipo de parir. Está la doctora Juliana Vergel, psiquiatra perinatal, también es mamá, y enfoca su trabajo en el acompañamiento de salud mental en las madres y las familias que lo rodean. Está la doctora Juliana Gómez, es magíster en neurodesarrollo, licenciada en educación preescolar, tiene más de 15 años en experiencia y certificada en puericultura y crianza. Ángela Cruz es partera y es dula, imagínense, y nos va a estar hablando sobre porteo. Qué maravilloso tener esa experiencia de Ángela con nosotros. Y Jimena Carrasquilla es odontopediatra, también consultora internacional de lactancia, en Instagram, @mamá dientes y leche. Hay unos Instagram muy chéveres para que la sigan, Lacteti, Lactoafecto, Vamos personas a muy complementar esos cercanas, perfiles para que las puedan ahí acompañar. personas muy cercanas a dar información a las familias. Vanessa Rincón es fisioterapeuta, imagínate, fisioterapeutas en Colombia con certificadas en lactancia Como materna, solo tenemos consultoras. 2, y es súper importante esa parte. Entonces ella es especialista en rehabilitación, también nos está acompañando. Irina Tirado es dula, educadora perinatal, es certificada en la MAS y es asesora de lactancia. La MAS es una institución también donde pueden hacer esas certificaciones como educadores perinatales. Angélica Rami es terapeuta floral y menstrual. O sea, este tema, mejor dicho, eh, soñada. Ella es violinista, cantautora. Ustedes dirán, ¿y qué va a hacer acá? Ni se lo imagina. Vamos a estar hablando de las Una, hormonas, todo esto, cómo influye en las mujeres. con una Y pedagogía además preciosa. Manuela Arias es nutricionista materno-infantil, también nutricionista y dula, y consultora perinatal formada en París, de la segunda corte de París.com, ¿cierto? De la primera. De la primera. Y Sí. bueno, muy, muy linda Manuela, la conocí hace poco también. Entonces, un grupo de profesionales, todos apasionadísimos, personas que las llamamos y dijimos, de una, yo quiero estar, y vamos a trabajar con ellos y vamos a ver un poco entonces sobre el contenido, que yo sé que es básico también que lo conozcan.
y que, o sea, ya queremos hacer parte de esta formación, de verdad que es muy impresionante este cartel. Sí, Confírmame, ¿ya la estamos viendo? sí, yo ya la estoy Listo. viendo. Entonces, tenemos un formato virtual sincrónico, que significa que vamos a estar en vivo con ustedes. Fecha de inicio el 16 de marzo. Vamos a tener clases los jueves, todos los jueves, de 6 a 8 de la noche, y los sábados cada 15 días, de 8 a 12 del día. Hay algunos horarios especiales, por lo que les comenté que Ujú. tenemos por allá una docente en el otro lado del En mundo. Francia. Pero, y de pronto una clasecita que no sea el jueves de 2 horitas, sino de 3, por cuestiones también de organización. Pero en general, jueves de 6 a 8, sábados de 8 a 12, cada 15 días. Tenemos 150 horas certificadas. El valor lo vamos a hablar ahorita, porque vamos a contarles, obviamente, que vamos a tener ahí algo especial. Y sobre, si ustedes entran a la página web de Oigan, mire, pare.com, 8 días, 4 horas, 39 segundos, minutos para empezar esta formación. tendremos entonces, ya hablamos como esta parte, y vamos a mirar el contenido. Entonces, en la introducción tenemos una primera conferencia inaugural: ¿por qué apoyar la lactancia materna? Vamos a tener presentación de todo el programa, cómo van a ser las clases, la metodología, el manejo de las herramientas. Luego estaremos con una clase que se llama Políticas que favorecen la lactancia en Colombia. Eh, Ahí miraremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud frente a la lactancia, la importancia de la lactancia. Hablaremos del Plan Decenal de Salud 2021-2030, que es la base para que los profesionales de la salud y para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las direcciones seccionales locales de los departamentos trabajemos a favor de la lactancia. O sea que hay unos objetivos desde el Ministerio de Salud que debemos cumplir. También hablaremos del Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, la estrategia IAMI que hacen las empresas, las instituciones de salud para favorecer la lactancia. Hablaremos de la valoración, promoción y apoyo de la lactancia materna, y obviamente un poco de historia. Esto hace parte del módulo 1. También tendremos en ese módulo 1 el proceso de amamantar. Entonces entramos con la anatomía de la glándula para que ustedes conozcan desde el principio, desde la célula más pequeñita de nuestro cuerpo, cómo trabaja para que podamos producir esa leche para los bebés. Entonces hablamos de anatomía, de la glándula mamaria, anatomía de la parte orofacial y orofaringea del lactante, la fisiología de la lactancia, la composición e inmunología de la leche materna. Hablaremos de hormonas, parto respetado, tan importante, cómo favorece ese parto, el inicio de la lactancia. Hablaremos de la primera hora de vida, técnicas de lactancia, o sea, qué es lo básico, lo fundamental para que una mamá pueda poner al pecho a su bebé y no sienta el dolor que a veces se ha normalizado tanto. Hablaremos de psicología de la lactancia y toda esa parte de red de apoyo que necesita una familia para que pueda sacar adelante su proceso, de rol del papá. Luego continuamos con hablar del puerperio, qué ocurre en esos días posparto, y cómo es tan importante que los profesionales que acompañamos a familias en posparto, pues obviamente tengamos esa información. Luego tenemos situaciones comunes durante la lactancia, o sea, los problemas más comunes que todos los asesores, personas que acompañan familias se van a encontrar: problemas asociados a la madre, también hay algunos problemas asociados al bebé. El uso de dispositivos en la lactancia. Esta clase es fenomenal, porque ustedes no se imaginan la cantidad de dispositivos y objetos que salen para apoyar a las mamás en su lactancia, pero qué tanto son necesarios y qué tanto no. Y es tan importante que la persona que acompañe procesos de lactancia esté actualizada, o sea, tenemos que saber lo último en vanguardia en temas de dispositivos, porque nos salen las mamás adelante. Entonces, me regalaron esto, ¿para qué se usa? No podemos Así, decir no y la sé. tecnología que va avanzando un montón. Cada vez a mí me enseñan las mamás, ¿qué es esto? Yo les tomo fotos y voy a estudio porque ya van mucho más adelante, aunque sepamos que no necesitamos muchos elementos para amamantar.
es bueno conocerlos y saber cada uso de esos dispositivos. Hablaremos también de técnicas y cuidados de los senos, cómo hacer un buen masaje, cómo hacer una extracción de leche materna con nuestras manos. em, Hay temas de drenaje linfático, una muy buena clase también, inducción de la lactancia y relactancia. Esas madres que de pronto adoptan un bebé o por alguna situación estuvieron amamantando y dejaron de hacerlo y quieren volver a retomarlo. Entonces ahí hablamos de inducción de la lactancia y relactancia. También tenemos un capítulo sobre nutrición de la mamá, ganancia de peso del bebé amamantado, cómo se debe dar una suplementación y también, por supuesto, alimentación complementaria, porque recuerden que los primeros 6 meses de vida queremos que todos los niños sean amamantados de manera exclusiva, eh, pero de ahí hacemos como un saltico a la alimentación complementaria y es importante saber cómo orientar a una familia que su bebé va a hacer esa transición, cómo va a continuar la lactancia y cómo va a continuar la alimentación. Que creo que es muy importante, Nati, porque a veces, aunque todavía no estemos hacia ese momento, sí nos empieza el susto de el bebé ya se está antojando, el bebé me mira la comida, entonces yo, o mi mamá me dice que le puedo dar ciertos alimentos en unos meses anteriores, pues poder tener la información anticipada nos va a permitir también tomar unas decisiones más informadas y responsables con ese bebé. Hablaremos sobre bancos de leche materna, entonces ahí un tema importante del banco de leche institucional y cómo es todo este tema de donación de leche, porque también una de nuestras funciones es motivar eso. Nosotros en Colombia tenemos 15 bancos de leche institucionales, que son los bancos que están en algunos hospitales y clínicas del país, y esos bancos favorecen a los niños que están hospitalizados en esas instituciones. Todavía nuestros bancos de leche en Colombia no da para tener lechita para los niños que están afuera, pero favorecen muchos bebés prematuros y es importantísimo saber cómo funciona el banco de leche y cómo podemos orientar a una mamá a que pueda donar. Y también el banco de leche en casa es de las asesorías que más las mamás necesitan. No, mentira, no puedo decir que es de las que más, porque todas Pero sí las es que mucha. mamás cuando van a ingresar a laborar es un tema complejo, emocional para las madres y también en su producción empiezan a preocuparse mucho. Entonces, como asesores es brindar esa educación, cómo pueden hacer un banco de leche, cómo pueden continuar la lactancia después de entrar a trabajar, que sí es posible, y todas las técnicas que le van a ayudar a esa mamá a lograr su proceso y a continuar con su lactancia de manera exitosa. También hablaremos de lactancia y morbilidad de la madre. Miraremos todas las que son enfermedades crónicas, es decir, cómo si una mamá tiene hipertensión, qué implicación tiene eso en la lactancia, si una mamá tiene, por decir algo, varicela, si una mamá tiene gripa, si una mamá tiene dificultades gastrointestinales. Entonces, hablaremos de enfermedades agudas y crónicas, también tenemos las agudas. Y lactancia en madres con discapacidad, esa mamá que no puede ver, esa mamá que tiene alguna dificultad para mover sus manos o su cuerpo. Eh, Tan importante eso porque como que nos enseñan a veces como que todos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a familias totalmente normales y son normales, pero tienen alguna situación que hay que afinar esa lactancia a lo que esa mamá puede hacer. He tenido mamás que no tengo este bracito, ¿cómo voy a coger a mi bebé? ¿Cierto? Vamos a enseñar en discapacidad. También hablaremos sobre salud mental y lactancia en duelo. La parte de salud mental es demasiado importante, saber tener algunas herramientas básicas para detectar situaciones con las mamás que estén comprometiendo su salud mental. ¿Y qué ocurre con esas mamás que fallece su bebé y sus senos están produciendo leche? ¿Sí? ¿Cómo manejamos eso? Vamos a hablar también de desarrollo del bebé. Y aquí tenemos pediatras obviamente a cargo de estos temas, características físicas del recién nacido, cómo son los reflejos, cómo el neurodesarrollo, apego y vínculo afectivo,
Tenemos sobre los picos de crecimiento, lactancia por etapas, o sea, como la lactancia de un bebé de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9, un bebé un niño de 2 años o más, y los cuidados al inicio de la vida. En- no pretendemos de ninguna manera, pues, convertir a personas en puericultores, pero es indispensable saber estos temas. Llegan a una familia y les van a decir cómo le limpio el ombligo y por qué a ese sobresalta. Entonces van a tener herramientas también en conocimiento de lo normal de un bebé. En No lo he lactancia, bañado y necesito que me enseñes. exacto, eso pasa. Problemas perinatales del bebé, eh, y alteración congénita y funcional o estructural. Eh, Todas las cosas que pueden ocurrir en los bebés y continuidad de la lactancia, qué ocurre en las noches, cómo es el sueño de la mamá y el bebé lactante, qué medicamentos pudiera consumir una mamá y qué restricciones hay frente a esos medicamentos. Lactancia en gestación, es decir, la mamá que se quedó en embarazo, que está amamantando un bebé y viene en camino otro, ¿qué ocurre con esa lactancia? La mamá que decide amamantar a dos a la vez, o sea, tengo un niño de 2 años y es recién nacido, o las mamás que tienen familias con múltiples. Múltiples. Nacieron dos, van a nacer tres y se quieren preparar para amamantar porque lo pueden hacer. Entonces, lo importante es como esa preparación previa, pero nosotros tener esas herramientas para poderles decir de esta manera, esto necesitamos, si lo quieren lograr. Otras formas de alimentación, es un tema plus, bien interesante esta formación, porque no solamente estamos hablando de lactancia exclusiva. Exclusiva es que los bebés reciben solamente leche de la mamá, pero sabemos y estamos en un medio donde hay diversas maneras de ofrecer leche. Y es importante que sepamos orientar a esas mamás para que la lactancia continúe por todo el tiempo que quieran. Entonces, habrá mamás que por decisión propia digan, yo no quiero ofrecer leche materna en la noche, yo voy a dormir, nosotros no podemos juzgar eso. Es acompañar con conocimiento y con empatía. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa lactancia dure? Aunque va a ser mixta, porque en la noche le van a dar forma, por decir algo. O mamás que necesitan que sea mixta por necesidad del bebé, también cómo vamos a hacer para que su cantidad de leche materna no disminuya y al contrario se establezca y pueda tener una lactancia mixta todo el tiempo que ella lo desee. O mamás que dicen por alguna razón personal o externa que diga no voy a pegar más a mi bebé al pecho, entonces puedo extraer mi leche y dársela con un biberón, se llama lactancia diferida, o incluso lactancia en poblaciones LGTBIQ+, ¿cómo los vamos a acompañar? Entonces, se encuentran familias donde son dos mujeres y las dos quieren amamantar, o solo una lo quiere hacer, pero no es la que lleva al bebé en el vientre. Entonces, todas esas situaciones que no son tan comunes, pero que se puedan presentar, que nuestras asesoras no digan, ups, ¿y esto cómo se hace? Ciclo menstrual y planificación familiar, porque obviamente tenemos que con la lactancia hay un proceso de planificación familiar ahí con unas condiciones, método de planificación, pero también cómo es la introducción de esos métodos cuando ya es necesario hacer. Otro capítulo es conexión y vínculo, y ahí tenemos temas demasiado importantes que son porteo y destete. Alguien en estos días escribía, en esa formación van a hablar sobre destete. Yo creo que ha sido una falencia de ANIS en algunas formaciones, porque hablan mucho de lactancia, pero ¿y cómo se termina el proceso? Vamos a tener una clase de destete de 4 horas para dar las herramientas que las personas puedan acompañar estos procesos, y en porteo como un coayudante de la lactancia y de la crianza. Entonces, El vínculo. también otras clases que nos soñamos y es habilidades de consejería, lo vamos a tener, tuvimos una modificación en el programa y la vamos a tener al inicio, y pautas para establecer un emprendimiento alrededor de la lactancia. O sea, nuestra formación no va a terminar sin que ustedes sepan yo qué hago con todo esto que aprendí,
cómo puedo hacer, cómo comienzo un emprendimiento, si puedo trabajar en ello, qué voy a cobrar, lo voy a hacer gratis, todas esas cosas también queremos como ayudarles a que puedan iniciar. em, Sin pensar en que la lactancia sea un negocio, pero puede ser un trabajo, dedicarse a acompañar familias y un trabajo digno y dependiendo pues cómo lo quieran hacer, pero que se sientan también que su inversión en una formación, en capacitarse, se pueda ver reflejada finalmente en el trabajo que van a hacer después. Algunas personas se van a dedicar a acompañar familias, otras no. Y eso también es súper claro que lo tengan, porque pueden entrar pediatras, pueden entrar enfermeras, pueden entrar Obstetras. ginecólogas, obstetras, y no se van a dedicar exclusivamente a formar en lactancia, pero lo necesitan para su quehacer diario, ¿sí? Entonces, habrán unos que tengan esto como trabajo, como profesión, hay otros que los va a ayudar dentro de su práctica. Lo También que vamos a tener, ahorita, perdóname que decías como que esto también no lo soñábamos o esto es un diferencial. Yo creo que en esta formación tenemos varios. Uno es lo que decías ahorita de la cantidad de consultores internacionales en lactancia que tenemos como docentes. O sea, el equipo de verdad es un equipo absolutamente soñado y tenerlo junto, pues es un privilegio. Y hay unos temas que de verdad es como salirnos de la burbujita y entrar en realidades también, ¿no? Profundizar en estas realidades de familias con discapacidad que quizá la mujer ha tenido desde la gestación todo un entorno de poco apoyo y sentir que nosotros podemos estar ahí para esa mamá, pues va a transformar muchísimo esa experiencia, no solo de ella, sino de la familia que la rodea, que muchas veces desconoce de lo que ocurre. Cuando hablas de la inclusión también de parejas homoparentales que quieran también introducir esta lactancia, y otros temas más como el tema de duelo, e incluso hacer un poquito de énfasis en esto que tú mencionas de el apoyo en cómo puedo formar yo mi servicio para poder acompañar. Nosotras creemos que no es un negocio, solo lo voy a hacer porque necesito el dinero, sino que hay un llamado realmente, hay una motivación por compartir este servicio y sin duda para poder dar bien necesitamos estar en bienestar. Y esto es lo que también nosotras queremos que podamos comprender, que ponerle un valor a nuestro trabajo no lo convierte en algo superficial. Y eso por un lado me parece absolutamente valioso porque a uno nadie en la carrera de humanismo y ni siquiera en muchos, incluso de dulas o de otras formaciones, no nos enseñan a cobrar. Em, y aquí pues la apuesta es esa, que sientan que salen con unos recursos claros de accionables de qué va a pasar conmigo como profesional una vez que termine esta formación y que sepan también que lo que buscamos desde Parir es que sigamos tejiendo esta comunidad y que sigamos construyendo en conjunto, que no los vamos a soltar y chao, ya se graduaron, sino que Parir seguirá ahí acompañando, construyendo redes, fortaleciendo nuevos proyectos y demás, donde podamos también encontrar nuevas alternativas. así es, Dianis, en este último tema también tendremos una parte de bienestar, de autocuidado para la persona que está apoyando familias, porque hablaremos de muchas cosas, incluso de la postura. O sea, ustedes llegan a una familia y no saben qué tipo de sillita van a encontrar. Entonces, ¿cómo hacer para que su cuerpo también no se desgaste? Las asesoras de lactancia siempre las vemos encorvaditas. Bueno, hay que cuidar también nuestro cuerpo. Entonces, también vamos a ver de estos temas y, y vamos a tener práctica, que como Diana les comentó al inicio, nos soñamos que sea presencial acá en la ciudad de Medellín. Si de acuerdo al número de los participantes les queda fácil asistir y si no, pues también tenemos ya como el plan B, que sería virtual, pero sí, vamos a tener entonces práctica con algunas familias, madres amamantando, que podamos tener asesoría y un grupo de apoyo donde podamos todas participar y escuchar a las madres.
Con Nati, hay esto, un montón de preguntas más, ay, bueno, entonces, yo no las estoy viendo, no, no, entonces, aquí en las que tenemos pues como prehechas, Alex, que venimos de muchas conversaciones que se han tenido, entonces yo creo que quedó súper ya. claro que ahí les quede, por supuesto, todo esto se los estamos mostrando desde la página web, entonces si les quedó alguna duda, quieren volver a repasar el contenido, pueden ir a la página que ahí van a encontrar absolutamente todo. Entonces, volviendo a las preguntas, pues Nati, después del contenido que estuvo súper profundo, bueno, aquí están los 11 módulos que hemos planteado, pues hay otra pregunta muy frecuente y es ¿para qué personas está dirigida esta formación? Y me adelanto también un poquito en la siguiente, y es que nos han preguntado si los hombres también pueden tomar este curso. Entonces, Claro que sí, esta formación está dirigida para personas profesionales o no de la salud, porque generalmente esa es la pregunta, ay, si no soy profesional, ¿no puedo hacer? Sí, todos están bienvenidos. Em, los docentes que tenemos también en medio de su experiencia, trataremos de tener un diálogo y una terminología donde todos tengan cabida. Entonces, pueden ser profesionales o no, pueden ser madres, pueden ser personas que simplemente quieran hacerlo, personas que de una u otra manera trabajen o estén vinculadas con la maternidad, por ejemplo, dulas, por licenciados ejemplo, licenciados de en educación educación, física em, también. profesoras, por ejemplo, de colegios, se han interesado por el tema de los jardines infantiles y que las mamás también llevan leche a los jardines. Discúlpame un segundito, Diana. Dale, tranquila. Yo sigo ahí compartiéndoles y es realmente eso que dice Nati, es que a veces en los jardines infantiles o incluso en las empresas no hay la preparación para mantener un banco de leche. Si la mamá me lleva al niño y me entrega la bolsita de leche y yo la caliento en olla, en la estufa, pues cómo se afecta también la composición de la leche o en la empresa cuando están haciendo las salas de Mira, mira. lactancia y las hacen porque hay que cumplir una norma, pero no porque sepamos el impacto que este tiene o cómo podríamos favorecer mucho más esa experiencia. Entonces, administrativos, empresas, sistemas de salud, educativos, o sea, realmente todos deberíamos tener una preparación, todos tenemos una vecina, una amiga, una prima que puede tener una experiencia difícil y ahí solo por eso necesitamos también creer que una alimentación adecuada va a cambiar el mundo, va a fortalecer ese vínculo con ese bebé y que para muchas el temor hacia la lactancia viene de historias que nos han contado también difíciles o de experiencias previas. Así que en esta formación lo que buscamos es que haya una mirada tan integral y por eso también tenemos tantos profesionales, porque lo que buscamos es, estoy segura que Nati podría dar todos los contenidos, en gran mayoría de los contenidos que hemos compartido, pero también creemos en esa visión ampliada desde cada enfoque, desde cada experiencia que nos va a nutrir para poder acompañar de una manera más pertinente. Perfecto, Diana. Em, Bueno, y los hombres entonces hombres, también, claro. claro, los hombres están bienvenidos. Hay muy pocos hombres en consejería y asesoría de lactancia materna, pero yo veo que cada vez hay más interés. Y apoyan también con un rol muy diferente desde su masculino y a muchas mamás les gusta. Entonces, por supuesto, hombres también son bienvenidos. Sí, yo sé que él sabe que yo le hago barra siempre, pero por ejemplo el doctor Alexander, que a veces acompaña en las casas, la forma como él acompaña e incluso incluye al padre o al acompañante es espectacular y hace que de verdad todos se sientan incluidos en ese proceso. Entonces, súper, súper bienvenidos. Bueno, Nati, esta es la otra que ya lo metiste aquí en habilidades para establecer el emprendimiento y luego efectivamente nos dicen como, pero a mí esto a nivel profesional y económico, ¿qué me va a permitir hacer? Ese certificado, ¿qué me permite? Entonces ahí es poder trabajar y tener su propio emprendimiento alrededor de la asesoría de lactancia, si son profesionales
si son personas que no son profesionales de la salud, que lo vayan a tener como un apoyo dentro de su formación, sino que se van a dedicar exclusivamente para eso, es abrirse campo. Pienso que hay mucha necesidad en el medio. A veces las personas cuando van a elegir un emprendimiento o una formación dicen, ay, pero es que, o bueno, a mí por ejemplo también me pasó, es que ya hay muchas, es que ya hay muchas. Yo cuando empecé pensé que no había nadie y cuando empecé encontré un montón, pero no piensen en eso porque en realidad somos muy poquitos. O sea, cada vez somos más, pero no son Seguimos siendo. suficientes. Ujú. Somos insuficientes para la población. Y eso que la asesoría de lactancia se está concentrando en ciudades principales, pero ustedes no se imaginan la carencia que hay en los municipios cercanos a las grandes ciudades. O sea, no hay. Ustedes no pueden, imaginen la zona de Urabá, solo por poner un ejemplo, no hay una asesora de lactancia en toda la zona de Urabá, En el Bajo Cauca no en Bajo hay una Cauca. O sea, asesora. es increíble. Entonces, necesitamos mucho, porque miren, si se acuerdan de lo que hablamos al principio, estamos en temas de información muy mal, mucha desactualización. Y la figura del asesor de lactancia es un eslabón importante en esta cadena de información, que eso es otra de las preguntas que han hecho, como cuál es la diferencia entre un consejero, un asesor y un consultor internacional de lactancia. Entonces, miren, la diferencia básicamente radica en la formación, ¿sí? Y el alcance que puedan tener. Entonces, un consejero de lactancia tiene una formación de aproximadamente 40 horas. Y con esa formación de 40 horas puede aconsejar, puede acompañar algunos procesos, pero no tiene la capacidad de detectar algunas situaciones clínicas que tenga esa mamá y poderla orientar en el manejo. Entonces, ¿qué pereza ser consejero? No, necesitamos de todas las figuras, de todas, porque el consejero se vuelve como esa primera personita que deriva, ¿sí? Si está en su capacidad. Y si no, si por ejemplo en estas zonas donde hemos nombrado, donde no hay nada, donde haya un consejero, o sea, ya estuviéramos ganando. Entonces, consejeros tienen una formación de alrededor de 40 horas y se dedican mucho a escuchar y a través de esa escucha dar información para la mamá y la familia. Luego vienen los asesores de lactancia que tienen formaciones de 90 horas o más y son la gran mayoría de personas que apoyan lactancia a nivel mundial en este momento. Están formados para identificar algunos problemas clínicos y poder ayudar a intervenirlos. Y, y hacen como ese puente entre una asesoría Mm. básica y teniendo algunos aspectos de profundidad, entre casos de complejidad que ellos podrían derivar a los consultores internacionales de lactancia, que son las personas certificadas para un manejo clínico aún más profundo. No todas las personas se certifican con esas siglas que a veces se desconocen, IBSLC. Es una entidad de Estados Unidos donde voluntariamente algunos acudimos para certificarnos. Y es el único certificado que tenemos a nivel internacional conocido en términos de lactancia. Es decir, si yo me formo como consejera, como asesora, entonces no puedo, no, sí pueden trabajar, pero no tenemos esto regulado por ningún ente académico a nivel nacional. Entonces, se certifican muchas, empiezan a trabajar y si ya quisieran ser consultores certificados, como con un aval diferente, entonces esas personas acuden a hacer su examen, que voluntariamente lo pueden hacer después de haber tenido experiencia clínica. Entonces, los asesores son la mayor parte de personas que tenemos y son demasiado importantes y valiosas en este tema de apoyar y acompañar a las familias, porque si bien todo lo que les nombré para ser consultor se requieren algunas cosas, no todas las personas están interesadas en hacerlo. Entonces, y son muy poquitos, o sea, si son pocos asesores, imagínate consultores, somos muy pocos. Entonces necesitamos cada vez más personas con esa calidad de asesores para que trabajen. Solamente yo diría que en algunos casos ellos derivan
a otras personas, porque un asesor está en capacidad de tomar muchas decisiones, de tener manejo clínico, de hablar con, remitir a pediatras, a ginecobstetras, a oncopediatras. Entonces es una figura demasiado importante en eso. Nati, y aquí hacemos un hincapié también y es que, bueno, para que quede súper claro, aquí el certificado es como asesoría en lactancia materna. Otro de los diferenciales es que para este certificado se requiere mínimo 90 horas en la formación y nosotros en nuestra formación estamos certificando 150 horas, que también hace mucha diferencia en cuanto a los contenidos y documentos que vamos a estar trabajando. Y es válido para todo lo que Nati ha acabado de compartirle, ¿cierto? Para realizar su emprendimiento, para vincularse en una institución donde requieran acompañar esta profesión a las familias. Si hay una unidad neonatal donde necesitan reforzar, una unidad canguro, donde hay una institución de fonoaudiología, por ejemplo, fonoaudiólogas que profundicen en lactancia materna es tan importante y tan pocas también que hay fisioterapeutas, entonces, mejor dicho, el campo que hay es inmenso. Exacto, y muy chévere. Cuando uno le dicen, bueno, vas a estudiar algo que tiene futuro. No, vamos, no, muy pocas personas interesadas, pero las que se interesan y las que lo estudian se dan cuenta de la necesidad tan grande. Entonces, de verdad que tiene mucho campo, tenemos mucho campo, muchas cosas que trabajar. Y lo que vamos viendo es con todas las personas que se forman es que van teniendo roles diferentes en la sociedad. Entonces está el asesor que da docencia universitaria, está el asesor que trabaja en la clínica, está el asesor que hace grupos de apoyo, está el que tiene su consulta particular, o sea, y hay para todos hay trabajo de verdad. Es un tema de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces vamos acercando pues ya al final de este encuentro, quédense porque ya estamos terminando. El precio de esta formación es 1.950.000 pesos, $580, pero si te inscribes hoy, si escribes y dices que quieres reservar tu cupo, pues vas a tener un bono de descuento que de verdad pues es significativo para poder hacer parte de esta formación. ¿A dónde tienes que escribir? A este número que ha estado aquí puesto todo el tiempo, o ya al final vas a quedarte con el código QR para que puedas escanearlo o el número para que lo puedas apuntar y escribirnos al WhatsApp. Te aclararemos todas las dudas y pues puedas hacer parte de esta formación. Finalmente, Nati, ¿cómo aplico este curso en mi vida diaria? Bueno, hay muchas que se forman casualmente durante la gestación. Hay más que me han preguntado, bueno, ¿y puedo amamantar a mi bebé? Hace poco me escribió una psicóloga, yo estoy interesada, eh, si hago el curso, ¿podría amamantar? Claro que sí. ¿Cuándo nace tu bebé? Y me dijo, en septiembre. Yo, y ya, Justico. exacto. Entonces, lo pueden aplicar en su vida diaria, obviamente, si tienen su experiencia de maternidad, eh, con sus familias, con sus amigas. Aprender y acompañar familias en la maternidad no solamente es como, ustedes se van a dar cuenta que no es solo como en esa parte de lactancia, sino que se aprenden muchísimas otras cosas y surgen en las personas que apoyamos estos campos otras y otros intereses. Entonces lo pueden aplicar y además se van también motivando para aprender muchísimas otras cosas de la mano de la asesoría de lactancia. Bien, entonces queremos saber si tienen alguna otra pregunta, si les ha quedado alguna duda. Mientras tanto, pues les dejo aquí el código QR o el número para que puedan escribirnos, para contarles cómo es el proceso de inscripción, que realmente es absolutamente sencillo, y que podamos encontrarnos y empezar juntas también a apostarle a a este propósito de sembrar paz desde la gestación y la lactancia materna. María Isabel, muchas gracias por la información. A ti, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido pues, muy nutricia esta información para todas.
Y Yanis, hay una pregunta. Lo de los aliados con Fama y Comeva, ¿qué es? estaba una pregunta. Ah, bueno, Sí, no, es histórica, bueno, no, ya no la puedo pasar porque es muy largo por acá, pero son apuestas, son aliados que nos han acompañado a llegar a muchas más familias de pues, beneficiarios de ellos para educación, para preparación para el parto, pero que no llegamos directamente o familia por familia, sino que gracias a estas instituciones pues hemos podido llegar. Gracias a Confama, entre el año 2021 y 2022 llegamos a 300 familias y profesionales de primera infancia que trabajan en esos jardines que están con ellos. Y con Comeva acompañamos con charlas informativas y preparación para el parto a las familias que tienen, que están gestantes y que acompañan que hacen parte del programa de gestantes de Comeva Medicina Prepagada. sí, hay un comentario de Yalili Charry. Dice, no sé si lo dijeron, cuántas horas presenciales a la semana y en qué horario, de pronto se lo recuerdo. Vamos a estar los jueves de 6 a 8 de la noche y los sábados cada 15 días de 8 a 12 del día. Lina Paola Moya dice, gracias por la información. Este tema me parece súper importante para todos los ámbitos de las mamitas y de los papás. Bueno, yo creo que terminamos y Daniela Ospina dice, me encanta, qué feliz estoy. Daniela, te esperamos. Daniela ya hace parte de esta formación, Daniela ya está adentro, así que bueno, qué rico que estés aquí también escuchando y que puedan ustedes también replicar, contar que pueden ver este video. Saludos al esposo allá de fondo también que hace parte de este contexto de la familia. También es una realidad en la que vivimos y eso también hace parte de esto, ¿cierto? Sentir que vamos a llevar este contenido desde nuestra propia empatía, desde nuestras realidades. Así que bienvenida a la familia acá, súper bienvenidas todas, de verdad que Nati y yo estamos muy emocionadas, pues todo el equipo, los docentes están muy emocionados también de sentirse parte de esta formación. Obviamente ustedes ya vieron la experiencia que ellos tienen, así que ellos logran comprender el impacto que podríamos tener una vez seamos y nos estemos multiplicando más para más familias viviendo unos vínculos más amorosos y más conscientes. Un abrazo para todas. Nati, yo me quedo muy feliz nuevamente de darte las gracias por esta apuesta y nada, linda noche para Que pasen todos. una buena noche. Anímense, pues, las esperamos. Chao, feliz noche. Chao.